muy importante dentro de las ondas. Entonces el día de hoy vamos a ver dentro de ese tema que les comentaba de ondas, vamos a ver bueno, vamos a ver parte de teoría, pero también vamos a ver un video relacionado a este tema que se llama el efecto Doppler, ¿no? Entonces el efecto Doppler, de cierta manera, es un tema que, bueno, voy a comenzar a escribir aquí parte en el pintarrón. Como les comentaba, este efecto está en relación con el tema del sonido, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con la parte de ondas. Entonces, el tema se llama el efecto, el efecto Doppler. ¿Sí se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? ¿Sí se alcanza a distinguir la letra del pintarrón? Sí, profe. Ok, bueno, entonces el efecto Doppler, en pocas palabras, tiene que ver un tanto con la rapidez del sonido, ¿no? Entonces, básicamente, el efecto Doppler es el siguiente. Déjenme checar aquí nada más una información antes de que se me pase. Como les comentaba, pues el sonido es muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver con un receptor y con un emisor, que esa es una de las características que tiene este sonido, ¿no? Entonces, el efecto Doppler tiene que ver un tanto con la rapidez de la onda sonora del aire, que de hecho habíamos ya calculado un dato, ¿no? Que era 331 metros sobre segundo, que es la rapidez en la cual es la onda sonora del aire. Y eso es de una otra manera lo que se refiere a parte de este efecto, pero fíjense que no encuentro esa información que estaba viendo. Pero lo podemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, el efecto Doppler en sí tiene que ver con, aquí ponen un ejemplo así muy rápido que lo voy a tomar en cuenta, y se refiere a lo siguiente, en este caso es de un tren. Entonces voy a poner como parte de esa, ahorita vemos la definición del efecto Doppler, pero en sí ponen un ejemplo relacionado a un tren, que es el que de una otra manera nos va a permitir comprender un poquito este fenómeno. No sé si recuerdan la clase pasada, estábamos en la clase y de repente, bueno, yo estaba ubicado aquí en el salón y escuchamos el sonido de una motocicleta que pasó, que venía avanzando y en un momento llegó casi donde estaba a nuestra altura y a nuestra distancia sobre todo, y ahí observamos el fenómeno, ¿no? Cómo el sonido se propagó a través del aire y a su vez vamos hablando que estábamos casi, yo creo que 1 kilómetro aproximadamente, y cómo se escuchó la intensidad del sonido que viajó a través de quién, a través del aire, a través de ondas sonoras. Y lo llegamos a escuchar aquí a la parte alta del edificio Rosa, aquí en el Salón 28, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con ese fenómeno, ¿no? En el cual nosotros, hay una parte que es la emisora del sonido, que en este caso fue el motor de la moto. Y el receptor en este caso, pues bueno, fui yo. Pero también ustedes a través del micrófono, espero que lo recuerden, captaron el sonido de esas ondas que a través del aire fueron vibrando y a final de cuentas lo escuchamos a través del micrófono. Eso tiene que ver con el efecto Doppler. Antes de que va llegando, y en este caso donde estamos ubicados, antes de llegar a nuestra ubicación, cuando se encuentra en nuestra ubicación, y después, en este caso, que pasa a nuestra ubicación. Entonces, esas ondas sonoras se van propagando a través de qué? Pues del aire, y en este caso viene siendo que el sonido. Y tenemos el ejemplo, como les comentaba, otro ejemplo que tiene que ver aquí con un tren, aquí lo voy a escribir. Dice que el receptor, voy a escribir aquí, un receptor, un receptor, ¿sí? En el tren, voy a poner ese ejemplo, en el tren detectará, ¿sí? Detectará una mayor frecuencia, detectará una mayor frecuencia cuando, cuando se aproxime, en este caso a la sirena. Así le pone el ejemplo, a la sirena, coma, y una menor frecuencia
¿Sí se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, entonces este cambio de frecuencia causado, en este caso, por el movimiento causado por el movimiento del receptor. En este caso también se le llama, en este caso, movimiento de la fuente, también es otra forma de llamarlo, o movimiento de la fuente. Y en este caso, ¿quién está emitiendo el sonido? A final de cuentas, a eso se le llama. Se le llama efecto, pero ahorita vamos a ver unos videos. Efecto Doppler. ¿Sí? Ese es de una otra manera parte de ese efecto Doppler. Y eso tiene que ver un tanto con la frecuencia, con la rapidez y con la longitud de onda. Esa es una relación muy importante, ¿no? Entonces tenemos que tener, de acuerdo a ese ejemplo, dice, un receptor en el tren detectará una mayor frecuencia cuando se aproxima a una sirena y una menor frecuencia cuando se aleje. Entonces, si se observa, entonces cuando está recibiendo, y cuando, bueno, en este caso, está recibiendo parte de esa señal, pero cuando se aleja y cuando se acerca. Entonces, ahí hay un cambio de frecuencia causado debido al movimiento del receptor o en su debido momento, como les comentaba, de la fuente, porque nosotros podemos estar, como les comentaba hace rato el ejemplo de la moto, o en el caso, imagínense una carrera de coches, o en un dado caso cuando ven pasar una ambulancia y ustedes están parados en una posición, en una cierta ubicación, entonces escuchan que viene la sirena, se está escuchando la sirena de esa ambulancia, en el momento pues están ustedes fijos, entonces hay un momento en el que en este caso nosotros somos los receptores, y como receptores, la fuente, ¿quién es? La sirena de la ambulancia, la cual está emitiendo. Entonces la fuente está en movimiento. Conforme va avanzando, pasa cerca de nosotros y después se va alejando. Pero ese efecto, como les comentaba, de esas ondas o vibraciones que viajan a través del aire, pues es obvio, ¿no? Que nosotros estamos como receptores, estamos, como lo dice la palabra, recibiendo esas ondas que viajan o vibraciones que viajan a través de ¿qué? Pues a través del viento, ¿no? Ese es cuando la fuente se está moviendo y el receptor está estático. Pero ¿qué pasa cuando la fuente se mueve y el receptor de igual manera? Entonces ahí existe otro fenómeno, pero también tiene que ver con ese efecto Doppler, ¿no? Entonces ahí son dos casos, por eso menciona aquí, causado por el movimiento del receptor o el movimiento de quién, de la fuente, o sea, quien está emitiendo ese sonido, esa determinada cantidad de frecuencias. Y a esto se le conoce como parte de ese efecto que les comentaba, y Doppler. Bueno, ¿quién fue Doppler? Bueno, en este caso, como parte de la historia quinta, Christian Doppler vivió del año de 1803 a 1853. Fue un físico austriaco, que después de que Doppler descubriera su ecuación para el corrimiento de la frecuencia del sonido, reconoció que la luz de una fuente en movimiento también estaba sujeta a un corrimiento de frecuencia, lo que resulta que en un cambio de color en la luz recibida, ¿no? Sin embargo, a menos que la rapidez de la fuente sea extremadamente grande, tales cambios de color de la luz, fíjense cómo él observó eso, son muy pequeños para poder ser, en este caso, percibidos por quién, por el ojo humano, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde llega todo esto que estamos analizando, ¿no? Y de ahí surgen varias fórmulas y son las siguientes, ¿no? Entonces, una de esas fórmulas
se le llama, en este caso, tenemos lo que se refiere al corrimiento Doppler. Corrimiento Doppler, que en este caso tiene que ver cuando el receptor en movimiento se encuentra en movimiento. Y ahí existe una fórmula donde vamos a tener que es esa frecuencia es igual a otra frecuencia. Ahorita vamos identificando a qué se refiere esto. Esto que va a multiplicar a 1 más menos b subíndice r entre la velocidad. Entonces, aquí hay un signo positivo y un signo negativo. El signo positivo se refiere que es para el receptor, en este caso, que se aproxima. Y en el signo menos, en este caso es para receptor que se aleja. Eso es parte de esos signos, tanto positivo como negativo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos unos datos, tenemos un valor, que en este caso es la letra V subíndice R, que se refiere a la rapidez en la cual actúa un receptor bajo esas ondas sonoras. Déjenme escribirlo aquí. Entonces, la letra V, aquí voy a escribir V subíndice R, se refiere básicamente, en este caso es a la rapidez, en la que actúa, en este caso actúa el receptor. A eso se refiere la letra V subíndice R. En este caso, la letra V se refiere básicamente, bueno, lo hemos conocido como rapidez, pero al final de cuentas recuerden que la rapidez es un escalar, pues ¿de quién? De la velocidad. En este caso, ahí. Y en este caso la letra F se refiere a la frecuencia, ¿sí? En este caso F tiene que ver con la frecuencia. Tiene que ver con la frecuencia con la cual se está emitiendo esa onda de una u otra forma, ¿no? Entonces, eso es de una u otra forma lo que estamos teniendo. Esa es una de las fórmulas que se tiene, pero existe otra que se refiere, esa es la forma del corrimiento Doppler del receptor en movimiento. Y está la fórmula del corrimiento Doppler, pero ahora cuando el emisor está en este caso, está en movimiento. Y creo que sí me alcanza a escribir aquí. Pues vamos a poner corrimiento. En este caso, corrimiento Doppler. En este caso tiene que ver ahora cuando el emisor esté en movimiento. Emisor en movimiento. Entonces esa fórmula también se refiere prácticamente, es F', que es igual a una frecuencia, la cual va a multiplicar a 1, dividido entre 1, perdón, aquí el signo es al revés, menos más, ¿sí? V subíndice E, que se refiere a la velocidad del emisor, entre pues la velocidad, o en este caso, lo que se refiere a la rapidez, que viene siendo parte del escalar de ¿quién? De la velocidad. Entonces, de esta manera tenemos esto. Entonces, déjeme escribir que se refiere a la rapidez del emisor, V subíndice E. En este caso es la rapidez. ¿Rapidez de quién? En este caso, del emisor. A eso se refiere. Y bueno, ya que comentamos que V viene siendo la rapidez. La rapidez que es el escalar de quién? Pues de esa velocidad. Y claro que también aquí los signos tienen que ver mucho, ¿no?
para emisor que se aproxima, el signo negativo, aquí tenemos dos signos, pues el signo menos es para el emisor que se aproxima, emisor que se aproxima. Y lógicamente que el signo positivo, pues se refiere al emisor que se aleja, ¿no? Pues aquí es positivo, signo positivo para el emisor, en este caso, que se aleja, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con parte de estas fórmulas que estamos ahorita checando relacionadas a este efecto, que en su momento lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Pero básicamente ese sería como parte de esta información que tenemos respecto al efecto Doppler. Ok, y hay diferentes datos que tienen que ver con esto, ¿no? Profe, ¿puede mandar una foto, por favor? Claro que sí, ahorita se los comparto. Entonces aquí me faltó agregar unos datos, permítame tantito nada más. Entonces, de cierta manera la letra F', aunque por espacio aquí lo voy a poner. Entonces tenemos que F', que aplica para ambos casos, se refiere básicamente al siguiente dato. Es la frecuencia observada, la frecuencia observada del sonido. Ahorita no. Eso se refiere a la letra F'. ¿Sí? La F' se refiere a frecuencia observada del sonido. Lógicamente tenemos las diferentes frecuencias, las diferentes velocidades, y también tenemos la frecuencia real de las ondas sonoras. En este caso, F solita, sin subíndice, se refiere a la frecuencia real, en este caso real, de las ondas sonoras. De las ondas, ahorita le tomo una imagen, de las ondas sonoras. ¿Vale? Eso tiene que ver con parte de esas fórmulas que tenemos ahí. Más adelante vamos a hacer algunos ejemplos relacionados a estos temas, ¿no? Y esto, pues bueno, tiene una aplicación bastante amplia, ¿no? En la parte de acústica, en la luz, también tiene que ver mucho eso, ¿no? Bueno, hay muchos fenómenos y ejemplos que tienen que ver con esta característica propia de este efecto, que tiene que ver, como les comentaba, con el concepto de sonido, ¿no? Con el sonido, ahorita le tomo la imagen, permítanme tantito, ingeniero, para compartírselas. Estamos en el grupo. ¿Cómo se llama nuestro grupo? ¿Se acuerdan? ¿Ingenieros? Mecánica clásica, profe. Exactamente. Mecánica. Ahí les va. Tópicos selectos de física o risotografía. Tópicos selectos, ¿no? Sí, es Porque tópicos selectos de física. Sí. Ese ya lo tomamos el semestre pasado. Sí, pues con razón yo decía. Oh, vienen del futuro. Vienen del futuro. Ese Ricardo. Dale, pues ahí les va la imagen, ¿eh? Me dicen si se observa bien y no para volverla a tomar. A ver, creo que ¿qué pasó? Se trabó mi teléfono. Uy. A ver. ¿Quién sabe qué le pasó a mi teléfono? A ver, vamos a ver.
Por favor, revisen si se observa bien la imagen, ¿eh? Si no, vuelvo a tomar otra. Pero creo que sí se alcanza a ver bien. ¿Sí, verdad? ¿Ingeniero, se aprecia bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces esto es relacionado a ese tema. Igual si alguien quiere tomarle captura de pantalla ahí directamente de sus notas adelante, ¿no? Me comentan, quiero pasarles un pequeño video. Bueno, esto también de ondas, antes de que se me pase, también tiene que ver mucho con lo relacionado a las ecuaciones de Maxwell. Houston, tenemos 10 problemas. Tiene mucho que ver eso también con las ecuaciones de Maxwell, que también es otro tema muy, bastante interesante, ¿no? Pero muchas veces, no, pues bueno, es cuestión de, como les comentaba, conforme vamos avanzando, pues vamos aprendiendo cosas nuevas. Bueno, encontrando cosas nuevas relacionadas a esos temas, entonces por consecuencia, pues cada vez se va haciendo más amplio el conocimiento respecto a ese tema, ¿no? Es a lo que me quiero referir. Entonces, son algunas de las cosas que tienen que ver un tanto con tanta información que existe ahora, tantas investigaciones que también se han comentado. Bueno, no sé si alcancemos, bueno, pues les voy a compartir un video, no sé si ya terminaron de hacer su captura de pantalla o tomar notas en este caso de la clase, ingenieros, porque bueno, si me permiten o si ya podemos avanzar, quiero compartirles un ejemplo de las curiosidades del efecto Doppler. Y aquí hay una persona que, bueno, la verdad, normalmente luego me gusta ver sus videos, tiene que ver con se llama así dato, un voltio, así se llama parte de este personaje, es un investigador, es un doctor de España, español, que bueno, él habla mucho sobre la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces les voy a compartir este video, así rápidamente, aunque hay otros también muy interesantes donde, por ejemplo, hay un video de este personaje que ya murió, también un científico un personaje que hacía también cuestiones de ciencia, que se llamó Carl Sagan, no sé si lo hayan escuchado. Incluso hay una película, o hay una serie. ¿De Sagan? Exactamente. ¿Carl Sagan? Carl Sagan. Hace de esos videos del cosmos, ¿no? Él. Exactamente, nada más que dura un poquito más de tiempo, pero entonces, nada más vamos a ver ahorita rápidamente, no dejen de encontrarlo, no es que ya lo perdí. Se llama Curiosidades del efecto Doppler. Incluso hay hay una serie que se llama la ciencia en Big Bang, ¿sí la han visto? O esa serie que se llamaba Big Bang, ahí también pasa en un pequeño capítulo del efecto Doppler, ¿no? Ok, bueno, pues podemos ver varios. A ver, nada más déjenme salirme de aquí y les comparto estos pequeños videos. Déjenme llegar acá. Permítame tantito, porque aquí hubo algo que se coló. Bueno, espero que... ¿Recordáis cuando Sheldon se disfrazó de algo tan extraño como el efecto Doppler? Profe, ¿está compartiendo pantalla? Lo que quiero hacer, nada más que aquí se mezcló algo. Ah, ya. Ya lo detuve. Ok. Perdón, déjenme, ahora sí les comparto la pantalla. Voy a buscar aquí. Bueno, esto tiene que ver, así se llama una parte, esperamos que nos alcance el tiempo. Se llama Curiosidades. A ver si nos alcanza el tiempo para ver esos dos videos. Entonces les voy a compartir, este es comentaba un doctor allá en español, que habla sobre varias cosas relacionadas a la ciencia. Y de hecho tiene un canal en YouTube donde habla de todo relacionado a la física, ¿no? Bueno, voy a reproducir el video, me dicen si se escucha, por favor. Iba el otro ¿Sí se escuchó? Sí, profe, sí estaba escuchando hace ratito. día yo conduciendo. Me cago en Doppler, pero 2 veces. Iba el otro día yo conduciendo y pensando en cosas normales cuando ¡bang! Veo el típico flash del radar de tráfico. Así que hice lo único que se puede hacer en estas ocasiones. Me paré a un lado, me golpeé la cabeza con el volante y dije, me cago en Doppler. Pero además 2 veces. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver la expansión acelerada del universo, el inicio del universo, el Big Bang, y tu multa por exceso de velocidad con Christian Andreas Doppler?
Pues tienes razón, suena raro. A simple vista parece que nada. Pero déjame que te lo explique. Es el famoso efecto Doppler. Ese es el culpable. ¿Te has fijado en cómo suena la bocina de ese coche a medida que se va acercando? ¿A qué se deben esos cambios en el sonido de la bocina? Amigos, ese es el efecto Doppler. El sonido es una onda, como una ola. Al acercarse el emisor, la bocina, esos picos de la onda se aprietan, están más cerca unos de otros. Se dice que la frecuencia ha aumentado. Al alejarse, los picos se separan, percibiéndose una frecuencia menor de la que realmente es la emitida por la bocina. El sonido, por lo tanto, depende de la posición y el movimiento relativo del receptor. Con ese movimiento, el sonido cambia de frecuencia. El sonido se hace más agudo cuando el emisor se acerca y más grave cuando se aleja. Lo mismo ocurre con la luz. La luz es una onda electromagnética. Para el caso de la onda electromagnética, las diferentes frecuencias de vibración son lo que definen el espectro electromagnético, toda la colección de ondas que hay. Al igual que el agua puede estar como hielo, líquido o vapor, solo cambiando la temperatura, con las ondas electromagnéticas podemos pasar de microondas a infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos gamma, rayos X, con solo cambiar la frecuencia de la onda electromagnética, porque al fin y al cabo son lo mismo. Fíjate, la luz visible es un tipo de onda electromagnética y los colores no son sino ondas de diferente frecuencia que forman el arco iris. Desde el rojo, que es el de menor frecuencia, pasando por el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Y se diferencian simplemente por la frecuencia de vibración de el campo electromagnético. Así, ¿no? Ahora ya empiezo a entender lo que es una luz infrarroja, luz de menos frecuencia que el rojo, y los rayos ultravioletas, que son aquellos que están con más frecuencia que el violeta. Los átomos además absorben y emiten luz a una frecuencia determinada, en lo que se conoce como resonancia. Como por ejemplo, un vaso al pasar el dedo mojado por el borde empieza a sonar si mueves el dedo a una frecuencia determinada. Es un ejemplo de resonancia. Los átomos también tienen resonancias. Su resonancia forma una especie de código de barras o huella dactilar, en lo que se conoce como el espectro de absorción o las líneas de Fraunhofer. Y esto es un mecanismo ideal para estudiar la composición del universo. Como una cerradura que solo abre la puerta de la llave, cuyos dientes coinciden exactamente con los huecos que hay en la cerradura, la luz del sol es la llave que nos abre la puerta de su composición. Solo la combinación perfecta de elementos químicos puede encajar con las líneas del espectro de la luz. Y observando la luz de otras estrellas lejanas, podemos también ver de qué están compuestas. Y al hacerlo observamos algo muy extraño. El espectro de luz de la estrella parece corresponderse en gran medida a la de nuestro Sol y por lo tanto a los compuestos que ya conocemos, como el hidrógeno, el helio, el carbono. Sin embargo, se encuentra ligeramente desplazado. Sí, es el efecto Doppler. El movimiento de la estrella afecta la frecuencia de la luz que está emitiendo, haciendo que aquí, en Tierra, veamos su DNI, el espectro de frecuencias, de una forma diferente. Si esas líneas del espectro se desplazan hacia regiones de menor frecuencia, la estrella se está alejando de nosotros, en lo que se conoce como desplazamiento hacia el rojo o redshift. Mientras que si esas líneas se desplazan a regiones de mayor frecuencia, la estrella se está acercando. Hay un desplazamiento hacia el azul. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues bien, en 1929 Edwin Hubble dirige su telescopio hacia un grupo de galaxias. En un conjunto de noches históricas que cambiarían la cosmología para siempre, Hubble observa algo peculiar. Parece que sistemáticamente la luz que observa de las estrellas se encuentra desplazada al rojo y por lo tanto la mayor parte de las galaxias se están alejando de la Tierra. Además, ese desplazamiento se puede medir y hallar la velocidad a la que las galaxias se alejan. Hubble observó que las galaxias se alejan a una velocidad proporcional a lo lejos que estén de nosotros. Todas las galaxias y en todas las direcciones, no importa dónde mires, las galaxias se alejan entre sí. Parece que es el espacio mismo el que se está expandiendo, ¿no? Y si las galaxias están separándose unas de otras, es porque antes estaban más juntas. Increíble, ¿verdad? En época de Hubble, los científicos se dividían en dos grandes grupos: los favorables de la teoría del estado estacionario y los seguidores de la teoría del Big Bang. Este descubrimiento fue un gran apoyo a la teoría del Big Bang, o lo que en lenguaje científico llamamos un zas en toda la boca. ¡Zas en toda la boca! 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 Y las aplicaciones del efecto Doppler son múltiples y están en todas partes. Lo usan los médicos para con ultrasonidos estudiar el corazón, los físicos para estudiar la composición de las estrellas, los cosmólogos para entender la expansión del universo y sí,
Adivinaste, también los policías con los radares. Así que si un día, mientras conduces pensando en la expansión del universo, ves el flash de un radar móvil, puedes cagarte en Christian Andreas Doppler. 2 veces. ¿Quieres saber qué hay de cierto en Interestelar? Ok, bueno, pues entonces es parte de ese video que les quiero completar. Y bueno, creo que sí nos alcanza el tiempo todavía, tenemos un poquito. Vamos a ver lo relacionado a esa serie, se llama, que tiene que ver un tanto con la serie de la serie de Big Bang, que también ahí nos muestra un pequeño ejemplo de una persona que se disfraza, ¿no? En el caso va a una fiesta, y como él es físico, pues bueno, tiene que ver, de otra manera, vestirse con esas características, ¿no? Aquí les voy a compartir el video, me dicen si se escucha el audio, y bueno, voy a empezar no dura más que unos cuantos minutos, ¿no? Ok, voy a reproducirlo, ¿no? ¿Sí ven la pantalla, ingenieros? ¿Sí se ve la pantalla, ingenieros? Sí, profe. Ok, continuamos. ¿Recordáis cuando Sheldon se disfrazó de algo tan extraño como el efecto Doppler? Siento llegar tarde, pero se me atascó el martillo en la puerta del autobús. ¿Tú vas de Thor? ¿Qué? ¿Porque soy indio no puedo ser un dios nórdico? No, Rash tiene que ser un dios hindú. Eso es racismo. Vamos, mira, Wolowitz, él no es inglés, pero va de Peter Pan. Y Sheldon no es una onda, pero es obvio que va de efecto Doppler. No soy Peter Pan, soy Robin Hood. ¿En serio? Pues yo vi la peli de Peter Pan y tú eres exactito el dibujo. Él era un poco más alto que tú, pero básicamente sois gemelos. Sheldon, tengo que hablarte de una cosa antes de ir a esa fiesta. Me da igual que nadie lo coja. Pienso ir disfrazado de efecto Doppler. No, Si es necesario, lo demostraré. Como muy bien hace Sheldon, la experiencia cotidiana del efecto Doppler la observamos, bueno, mejor dicho, la escuchamos cuando pasa a nuestro lado un coche de carreras. Es ese ñau, o una ambulancia con la sirena puesta. A medida que se acerca, el sonido es más agudo, y cuando se aleja, el sonido es más grave. Esto sucede porque la ambulancia, al avanzar hacia nosotros, hace que las ondas de sonido que emite se agolpen en el sentido del movimiento, haciendo que se escuchen más agudas de lo que realmente son. Y sucede justo al revés cuando se aleja. Por cierto, gracias a esto, la policía es capaz de saber a la velocidad a la que vamos. Esto pasa no solo con el sonido, sino también con la luz. Una fuente luminosa acercándose hacia nosotros la veríamos más azulada y enrojecida si se alejara de nosotros. Claro que para eso la velocidad de la fuente debe ser comparable con la velocidad de la onda, en este caso a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Hay algún lugar donde podamos observar esto? Sí. El universo. A finales de la década de 1920, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble descubrió algo sorprendente, que la luz proveniente de las galaxias estaba desplazada hacia el rojo. La luz de todas, sin excepción, parecía como si todas las galaxias se estuvieran alejando de la nuestra. Es más, encontró que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba de nosotros. Lo que Hubble había descubierto era que el universo está en expansión. Podríamos pensar que si todas se alejan de nosotros es porque la Vía Láctea está en el centro del universo, pero no es así. En realidad, todas las galaxias se alejan de todas. Pero la cuestión es más sutil, porque las galaxias no se alejan porque ellas vayan cada vez más deprisa, sino porque el espacio que hay entre ellas se hace cada vez más grande. ¿Cómo podemos imaginar un suceso tan extraordinario? Pensemos en un globo inflándose, con las galaxias pintadas en su superficie. Si suponemos que la superficie del globo es nuestro universo, al inflarlo crece el espacio entre galaxias, pues el universo se hace cada vez más grande. Y parecerá como que las galaxias se alejan unas de otras. Claro que esta es una visión del universo que induce a error, pues el globo se expande dentro de algo, mientras que el universo lo hace dentro de nada. Ese es el problema de las analogías. Sirven para visualizar conceptos difíciles, pero no representan la realidad.
Ok, bueno, entonces eso es parte de otro video que, bueno, de cierta manera también tiene que ver con algunas analogías relacionadas sobre todo con lo que estamos tocando el tema, que se refiere al efecto Doppler. Bueno, ingenieros, pues aquí vamos a cerrar la clase el día de hoy y continuamos entonces con otros temas en la siguiente clase. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Sí los escucho? No, pues nada, profe. Agradecerle. Órale, pues bueno, pues perfecto. Entonces, ingenieros, entonces nos vemos entonces en la siguiente sesión y muchas gracias por su tiempo. Ya estamos al pendiente, ¿eh? Cuídense mucho, por favor. Buen día. Hasta luego. Entonces, saludarlos. Sale, profe. Gracias. Buen día. Nos vemos. Cuídense, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Sí, Oiga, ¿ya cuídense. sí puedo modificar mi calificación?